Mercadotecnia. El objetivo de este proyecto es empezar a introducirnos a detalle en los conceptos esenciales para todo estudiante de marketing, facilitando de manera didáctica la información. Consideramos de gran valor que el presente video cumplirá con las expectativas esperadas de acuerdo a la planeación didáctica proporcionada por nuestro docente, Óscar Ramón Puigsol. Comencemos el recorrido. Los temas que nosotros abarcaremos son Mercadotecnia conceptos, conceptos básicos de mercadotecnia, antecedentes, evolución de la mercadotecnia, objetivos y funciones de la mercadotecnia, campo de acción de la mercadotecnia y referencias. Algunos conceptos de mercadotecnia son los siguientes. Por ejemplo, la American Marketing Association en 1985 definió mercadotecnia como la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. Para el padre de la filosofía, el doctor Philip Kotler, en 2003 definió mercadotecnia como el proceso social y gerencial por el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación e intercambio de productos y valor con otros. Para el ya icónico Saul Colt, la mercadotecnia es crear experiencias irresistibles que conecten con la gente personalmente y crear el deseo de compartir con los demás. Por cierto, la mercadotecnia no es excluyente para las organizaciones con fines de lucro. Las ONGs pueden utilizarlo para obtener fondos, los partidos políticos para obtener apoyo electoral, las celebridades para lograr popularidad, las organizaciones misioneras para reclutar voluntarios. Conceptos básicos. Necesidades. Una necesidad es una carencia genérica de un bien básico. De acuerdo con la pirámide de Maslow, se subdividen en fisiológicas, de seguridad, afiliación, reconocimiento y finalmente la autorrealización. En fisiológicas serían la alimentación, el descanso y el respirar. En seguridad serían la de seguridad física, de empleo, de recursos, la moral, familiar y de salud. En el caso de la afiliación, serían esos vínculos de amistad y afecto, es decir, de intimidad. Y de reconocimiento serían las de éxito, respeto, confianza en sí mismo. Finalmente, la autorrealización es el punto máximo que puede alcanzar un ser humano. Algo que es muy importante de recalcar es que los expertos en marketing no crean necesidades, pues estas son inherentes de la naturaleza humana. En lo que sí influyen es en los deseos. Te sugieren que un producto es mejor que el otro, que satisfacen mejor la necesidad a cubrir. Deseo. Forma en la que se expresa la voluntad de satisfacer una necesidad, de acuerdo a sus características personales, sus factores culturales, sociales, ambientales y los estímulos que éste reciba. Entonces, una demanda sería la formulación expresa de este deseo. Dicho deseo estará condicionado por los recursos disponibles que el individuo posea, es decir, su patrimonio. De la misma manera de los estímulos del marketing que éste reciba o que se encuentre expuesto. Y el producto es cualquier bien material, servicio o idea que posea valor para un consumidor y sea susceptible para satisfacer la necesidad de su público. El valor entonces sería la diferencia entre el beneficio que tiene el cliente y el costo.
En este caso, los valores positivos serán aquellos beneficios y los negativos aquellos sacrificios. Así, por ejemplo, a la hora de satisfacer una necesidad de transporte, el consumidor puede optar por dos alternativas, como son la compra de una bicicleta o de un automóvil. En el caso de la bicicleta, será menos veloz que un automóvil. El automóvil será más seguro y más cómodo. Pero en cuestión de economía o rentabilidad, la bicicleta sería mejor porque tiene los costes más bajos en cuestión de refacciones. La satisfacción será el grado de desempeño que percibe el cliente hacia tu producto. Este puede ser de menor e igual o mayor forma. La emoción surgirá si las expectativas de valor que tú proporcionaste fueron las adecuadas. Entonces, tu cliente tendrá esa emoción efervescente de querer tener ese producto. La calidad, entonces, es la totalidad de aspectos y características de un producto que se relacionan con la satisfacción del cliente. Intercambio es obtener de alguien un producto deseado, ofreciendo algo a cambio. Para tal proceso deben darse 5 condiciones. La primera es que deben de haber al menos 2 partes. Así, cada parte debe de tener algo que la otra valore. También, cada parte debe de ser capaz de comunicarse y proporcionar valor. Cada parte debe de ser libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio. Y finalmente, cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otra. Al desenlace del negocio entre las dos partes se le llamará transacción y este implicará valor y condiciones. Sin embargo, la empresa no debe de concebir el proceso de intercambio desde un enfoque cortoplacista, que lo lleve a conformarse con la consecución de transacciones aisladas, sino debe de destinarse con sus esfuerzos de tratar de añadir un horizonte a largo plazo en el proceso de intercambio que le permita establecer y mantener una relación. La relación o relaciones son aquellos vínculos que crean, mantienen e incrementan los contactos y conexiones cargados de valor con clientes y con los otros interesados. Por ello, debemos dar credibilidad, confianza y compromiso. El término mercado puede significar diferentes cosas para la gente y todos los tipos de mercado comparten varias características. Lo integra la gente o las empresas, de cuál tienen deseos y necesidades. Para Lamb, Head y McDaniel definen mercado como gente o empresas con necesidades o deseos y la capacidad y voluntad de comprar. Para Kotler y Armstrong, en 2003, lo definen como el conjunto de todos los compradores actuales y potenciales de un producto o servicio. Para Pride y Ferrell, en 1997, definieron mercado como aquel agregado de individuos y organizaciones que tienen necesidad de productos en una clase de producto y tienen la capacidad, disposición y autoridad para comprarlos. Según los autores clásicos Philip Kotler, Gary Armstrong, los engranajes que conforman las estrategias del marketing son las ya conocidas 4P: producto, precio, promoción o comunicación, plaza o distribución y público, que es la 5P. Aunque la definición de producto ya se dio en diapositivas anteriores, recalcamos que es el conjunto de atributos que las organizaciones ofrecen a sus clientes,
ya sea en forma de bien o de un servicio, estas para generarles un valor y calidad. El precio será entendido como todo esfuerzo que el cliente lleva a cabo para obtener el producto ofrecido. Incluye los costes monetarios, el acto de oportunidad, el tiempo y el esfuerzo psicológico. En el caso de la promoción o comunicación, es entendida como el modelo de interacción entre la organización y sus clientes, para así comunicar los beneficios del producto y recibir retroalimentación por parte de estos últimos. La plaza, así, será entendida como el conjunto de canales o medio por los cuales viaja la información y los productos tangibles desde la organización hacia el cliente y de manera viceversa. El público o target somos todos nosotros, futuros clientes y compradores, por el cual las empresas dirigen sus acciones de comunicación para querer ofrecernos un producto o servicio. Cada público demandará un lenguaje, una imagen, un precio y unos canales de comunicación y distribución muy distintos. No es lo mismo dirigirse a un público infantil, donde el colorido puede ser más imprescindible, que en un público más adulto y conservador, donde la estética es más serena. Por ende, el vocabulario queda sujeto a esto. No todos los públicos tienen las mismas necesidades ni los mismos recursos, de modo que si nosotros no nos hemos pensado claramente al público al que nos dirigimos, posiblemente el diseño de nuestro producto no sea el adecuado. Antes de comenzar con los antecedentes, me gustaría darles una definición acerca de lo que es. Los antecedentes de la mercadotecnia se refieren a la evolución que ha tenido el marketing desde su origen hasta la actualidad. Si se indaga en los comienzos de la mercadotecnia en México, se encontrará que los primeros antecedentes fueron los mercados. Comenzamos con antes del Imperio Español. México estuvo habitado por diferentes pueblos antes que llegaran los españoles, tales como las civilizaciones zapotecas, mixtecas, teotihuacanos, totonacas, mayas, toltecas y aztecas. Los aztecas habitaron el altiplano central, constituyéndose en una de las culturas más radiantes del periodo precolombiano. Por otro lado, los zapotecas eran bastante poderosos, no solo gracias a su imperio, sino porque realizaban intercambios comerciales con otras localidades. Ya existían comerciantes que compraban, vendían e intercambiaban bienes de consumo básicos como aves, verduras, telas y peces, aunque se vendían también esclavos en esa época prehispánica en los mercados más importantes. Continuamos con el tianguis. Estos lugares de comercio eran llamados tlitansis o tianguis, a los cuales Fray Toribo de Benevente denominó como mercados. Para los tianguis había grandes y hermosas plazas, donde cada oficio tenía indicado su lugar y asiento, poseyendo cada mercancía su espacio. En esa época, los comerciantes eran apreciados como personas muy significativas para la economía de cada civilización. Los grandes pueblos, llamados cabeceras de provincia, tenían repartidas por varios las mercancías que tenían que vender, en cuyo caso ni un barrio vendía chile, otro barrio vendía pan cocido, otros vendían fruta y otros sal. Por último, tenemos la etapa colonial, que es también uno de los antecedentes de ella. Esta época trajo con ella evolución mercantil. Comprende del periodo que va de 1521 a 1810, es decir, desde la conquista española hasta el momento cuando queda casi totalmente destruido el monopolio comercial que tenía España en México. El comercio cambió en México a partir de la conquista, al otorgarle lugares específicos a comercio, haciendo esto que las personas se concentraran en un único lugar para realizar sus compras. Este periodo está caracterizado por la explotación de metales, esencialmente plata,
que era exportada a Europa, aunque los más importantes beneficios no eran para España, sino para Holanda, Inglaterra, Italia y Francia. Estas exportaciones trajeron como consecuencia beneficios importantes a México desde Europa. Durante el periodo que abarca desde 1810 hasta 1880, se inicia el imperialismo moderno económico, adquiriendo el Estado un nivel más eminente. Los beneficios del comercio mexicano en esta época iban directamente para Inglaterra. A partir de 1880, las riquezas y beneficios del comercio de México han sido primordialmente para Estados Unidos. Por otro lado, la conquista de México se fusionaron las creencias y costumbres de los españoles, lo que acabó con un conjunto de fiestas y ritos de los pueblos mexicanos. Incluso después de la independencia en 1821 se continuó con dichas costumbres. Desde 1880 fueron siendo sustituidas las formas en que los indígenas hacían el comercio. En lugar de los tianguis, se habían venido construyendo paulatinamente edificaciones destinadas especialmente para desempeñarse como mercados. En esta época, la población tenía la costumbre de acudir al centro de la ciudad para efectuar sus compras, por lo que en esa zona se empezaron a concentrar las casas comerciales de más influencia. Sin embargo, aunque actualmente se han creado plazas comerciales en otras áreas de la ciudad donde se ofrecen otras alternativas de compra, el tianguis aún se continúa utilizando como una forma de comercio. Continuamos con el siglo XX. En 1930, la orientación al producto. Este enfoque en los productos y las operaciones dominó hasta principios de la década de 1930, lo cual es comprensible cuando se considera que por generaciones el interés principal de los negocios da como producir y distribuir una cantidad adecuada de productos aceptables para satisfacer las necesidades de una población que crecía rápidamente. Seguimos con el siglo XX. Mercadotecnia masiva. Según el libro Introducción a la Mercadotecnia de Alberto Sangri, en los años 40 se introdujo en México la mercadotecnia como tal. Se definió también la publicidad y la promoción. En las décadas de 40 y 50, con el apogeo de los periódicos y la radio, además de los inicios de la televisión, se comenzó a utilizar la mercadotecnia para toda la población en general, sin que existieran diferencias. Por otro lado, en las décadas de 1950 y 1960 en México se da inicio a la actividad de los autoservicios y supermercados, con lo cual se incrementa la publicidad notablemente. Tenemos también la mercadotecnia de segmentos. Durante la década de 1960, el país cambió drásticamente. Se vivieron diversos sucesos, tales como el movimiento estudiantil, las Olimpiadas de 1968 y la liberación femenina. Todo esto resultó determinante para que la mercadotecnia de las empresas tuviera que cambiar hacia prácticas enfocadas a los segmentos específicos de mercado que comenzaron a surgir. La mujer empieza a existir, que se reconozca su identidad, y por tanto ahora se comienza a considerar como un segmento de mercado. Así como también la mercadotecnia de nichos. Por la crisis financiera existente, no fue sino a fines de los 80 que las empresas mexicanas volvieron a encontrarse con la mercadotecnia. Se logra descubrir que las ventas crecían, pero no los mercados, debido principalmente a la subdivisión de los segmentos. Gracias a esto, se estampa la definición de nichos de mercado. Estos son fragmentos de un segmento de mercado donde las personas tienen iguales necesidades y características, pero no se encuentran cubiertas completamente por la oferta. Es así como se crea la mercadotecnia personalizada. En los 90 se entró en México una etapa de modernización gracias al gran estímulo comercial de exportaciones por su incorporación al Tratado de Libre Comercio.
Llevaban diferentes avances tecnológicos, comenzándose a utilizar las bases de datos e Internet. Se logra utilizar la información del comportamiento de los consumidores como base de las estrategias de mercadotecnia de las empresas. La evolución de la mercadotecnia. En el inicio, esta etapa empieza en 1902 y llega a 1910. Durante ella se toman de la economía las bases teóricas y se da forma a la estructura del sistema. En la conceptuación tiene lugar desde los inicios de 1910 y llega a 1920. Aquí se desarrollan, clasifican y definen los conceptos básicos. En la integración transcurre desde 1920 a 1935. Se crean los principios y normas. Se integra el concepto de marketing como cuerpo de doctrina. En el desarrollo ocurre entre 1935 y 1950. Se desarrollan varias líneas de pensamiento mercadólogo. Se proponen teorías y técnicas. En México se introduce el concepto de marketing y se definen al mismo tiempo la promoción y la publicidad. El uso del término logística se integra de manera general como parte del canal de distribución. Consolidación. Acontece entre 1950 y 1960. En esta etapa se consolidan y se incluyen los aspectos científicos y sociales. Se aplican las primeras herramientas mercadológicas, la investigación, la promoción y la publicidad. En México inicia la actividad de los supermercados y los autoservicios. Socialización. En esta etapa, que ocurre entre las décadas de 1960 y 1970, se efectúa el segundo Congreso Panamericano de Ejecutivos de Mercadotecnia en Buenos Aires, Argentina. Los países de habla hispana aceptan en el ámbito internacional el uso de los términos mercadotecnia y mercadeo. La Real Academia Española de Colombia propone la adopción de los vocablos mercadotecnia, mercadología y mercadeo. Los centros comerciales rompen las barreras culturales y los hábitos de compra, lo cual acontece de manera simultánea a ciertos cambios en la conducta del consumidor. Se crean nuevas estrategias para distribuir y comercializar. En México se agilizan los conceptos de distribución y logística. Revisión. Esta etapa entre 1970 y 1980, durante la cual la mercadotecnia y su aplicación cobran importancia en todas las áreas y niveles de las empresas, del mismo modo que la capacitación y se diseñan diplomados de especialización en mercadotecnia. En México se crea y perfecciona el concepto de mercadotecnia directa. Ampliación. Los estudios especializados en mercadotecnia se implantan y consolidan. ¿Cuáles son los objetivos que busca la mercadotecnia? Bueno, la mercadotecnia busca las necesidades del consumidor o las carencias básicas que pues nosotros podemos llegar a tener día con día. Ellos analizan los que son los deseos o también cómo satisfacer una necesidad determinada. Lo que vamos a hacer es que vamos a dividir los dos objetivos en dos grupos. El primero es el objetivo primario o también se le puede conocer como generales y el segundo son los objetivos específicos. Pero vamos a empezar por los objetivos primarios. Ellos lo que hacen es que identifican las oportunidades de la mercadotecnia, mercados rentables, logran una muy buena participación en lo que es en el mercado, un crecimiento acorde a la realidad del mercado, logran utilidades o beneficios para la empresa. Y entonces, ahora vienen los objetivos específicos. Ellos tienen que estar actualizados y se encargan de conceptualizar productos o servicios que tienen que satisfacer las necesidades o deseos que el cliente puede llegar a tener. La distribución del producto o servicio. También lo más importante que un cliente busca es un precio que esté dispuesto a pagar. Porque pues si obviamente ponen un precio muy elevado, no van a tener casi ventas. En lugar, si ponen un precio accesible, la mayoría de las personas van a querer adquirir ese producto o más bien también servicio.
Ellos también lo que se encargan es de captar nuevos clientes y también buscan promoción que cumpla el objetivo de informar, persuadir y ante todo que lo puedan recordar, porque normalmente cuando nosotros vemos una publicidad en una red social, por ejemplo Instagram, ahí aparece como anuncios y hay veces que nosotros nos llama la atención el anuncio y no se nos olvida. Entonces cuando nosotros llegamos a tener esa necesidad de tal producto o servicio, nosotros nos encargamos de buscar alguna de esas publicaciones que nosotros vimos en nuestras redes sociales. Y ahí es donde entran los objetivos específicos. Funciones de la mercadotecnia. Bueno, en las funciones de la mercadotecnia es indispensable que nosotros conozcamos a nuestros consumidores, lo que son también sus necesidades antes de que nosotros podamos desarrollar un producto, ya que no es posible trasladar el artículo antes de que exista. La promoción debe seguir la distribución, porque si no es así se puede crear una demanda cuando aún no se dispone del producto. Esto yo lo dividí en 7 puntos. El primer punto es la investigación del mercado. Esta función lo que hace es que implica la realización de estudios para que se pueda obtener con facilidad en la práctica de la mercadotecnia. El punto número 2 es la decisión sobre el producto. Esta función está relacionada con lo que es el diseño del producto. Es súper importante porque ellos ven lo que es su variedad, la calidad, el diseño, marca, envase y también sus características. El punto número 3 es la decisión del precio. Esta función implica la fijación de un precio que sea conveniente por una parte para el mercado. El punto número 4, la distribución, o también se le puede conocer como plaza. Esta función se encarga de establecer las bases para que el producto llegue del fabricante a lo que es el consumidor. El punto número 5 es la promoción. Esta función lo que hace es que se encarga de dar a conocer el producto al mercado, persuadirlo para que lo adquiera, recordarle ante todo la existencia del producto que ya se dio a conocer. El punto número 6 es la venta. Esta función implica la realización de toda la actividad que genere en los clientes. El último impulso hacia el intercambio. La postventa. Esta función es muy importante porque está relacionado con todo lo que tiene que ver con la actividad. Por lo general son servicios. Esto se realiza después de la venta para asegurar la plena satisfacción del cliente. Esto es muy importante, porque es que lo importante no es vender solamente una vez, sino permanecer en él. El campo de acción de marketing tiene la labor de crear, promover y entregar bienes y servicios a los consumidores y también a lo que son los negocios. Esto igual lo vamos a dividir en 9 puntos. El primero son los bienes. Constituyen en el grueso de la producción y la labor del marketing de la mayor parte de los países. En las naciones en vías de desarrollo, los bienes, lo que son sobre todo los alimentos, los productos básicos, lo que es ropa, vivienda, son el principal puntal de la economía. El punto número 2, y a medida que la economía avanza, una fracción creciente de sus actividades se concentra en la producción de servicios. Muchas ofertas de mercado consisten en una combinación de variable de bienes y servicios. El punto número 3 son las experiencias. Al orquestar diversos servicios y bienes es posible crear, presentar y vender experiencias. Los mercadólogos normalmente promueven eventos que se llevan a cabo cada cierto tiempo. El punto número 4 son las personas. El marketing de celebridades se ha convertido en un negocio muy importante. El punto número 5, lugares. Los lugares, ya sean ciudades, estados, regiones o países enteros, compiten activamente para atraer lo que son turistas, fábricas, oficinas, centrales de empresas y residentes. El punto número 6 son las propiedades. Las propiedades son derechos de posesión intangibles, sean de propiedades reales, ya sean bienes de raíces o financieras, acciones y bonos. Las propiedades se compran y se venden y ello da pie a una labor del marketing. El punto número 7 son organizaciones.
Las organizaciones trabajan activamente para crear una imagen fuerte y favorable en la mente de los públicos. El punto número 8, la información. La información se puede generar y vender como un producto. La producción, presentación y distribución de la información es una de las principales industrias de la sociedad. El punto número 7, y por último, toda oferta de mercado lleva implícita una idea básica en su anterior. Los productos y servicios son plataformas para suministrar alguna idea o beneficio. Los mercadólogos lo que hacen es que buscan con ahínco las necesidades central que están tratando de satisfacer. Gracias, nosotros fuimos el equipo 1. Alejandra Correa, Valeria Brindis y Marian García.